Entrevista con Tania Fernández. Entrevista con Tania Fernández. Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que ha sabido vivir la comunicación desde todos los ángulos posibles. Un hombre que ha estado contando historias delante de las cámaras, que ha sabido y ha sentido la magia de la radio y a través de un micrófono, y además ha vivido durante años la pasión y el sentimiento del carnaval, desde dentro, desde la murga histórica, como son los ZZ. Nuestro invitado de hoy es periodista, comunicador, carnavalero y sobre todo alguien que transmite cercanía allá donde va. Hoy se sienta frente al micrófono Pablo Chueca. Bienvenido, Pablo, qué alegría tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Alegría la mía de que me hayan llamado. Pues para nosotros un lujo que estés en Radio Top 28. Pablo, si tuvieras que resumir tu vida en tres palabras, ¿cuáles serían? En tres palabras. En tres palabras: errores, aprendizaje y crecimiento. ¿Y qué fue lo primero que te enamoró de la comunicación? Pues en verdad la comunicación es que conviví con ella desde chiquitito, porque tanto mi abuelo como mi tío, como su hijo, pues se dedicaron al mundo del periodismo, en concreto al mundo radiofónico, y bueno, pues lo tenía muy, muy cerquita, aunque no fue la primera opción que me enamoró o que me hizo ver que mi futuro estaba por ahí. Di varios tumbos antes de darme cuenta que lo que me gustaba pues era lo que había mamado desde chiquitito. ¿Y qué fue eso primero que te llamó la atención de primera? Al final, viéndolos a ellos, que al final son, pues por así decirlo, mis referentes, al final la comunicación es un estilo de vida. O sea, todos realmente en la vida, aunque nos dediquemos o no a esto, pues nos comunicamos. La comunicación es universal y bueno, pues aprender más en detalle pues cómo funciona esa comunicación, cómo poder aprovecharla, exprimirla, utilizarla de forma correcta, porque también la comunicación se puede utilizar de forma incorrecta. Pues todo eso al final me fue enamorando y bueno, pues acabé tirando por ahí, y al final ese era mi camino. Pues muchos te conocen pues por tu faceta en Televisión Canaria, has estado colaborando en diferentes programas, pero también amas la radio. ¿Dónde te sientes más libre comunicando? Realmente la radio es un romance que todavía no ha empezado, por así decirlo. O sea, hice algún que otro pinito en radio, pero muy, muy esporádico. Y bueno, pues por la realidad del sector profesional del periodismo y de la comunicación, pues no pude iniciarme en la radio, sino se me abrió el camino en la televisión. Al final, la radio, te digo, es el medio de comunicación que he visto desde que soy chiquitito, porque es el que se han dedicado mi abuelo y mi tío. Me gustaba mucho escuchar la radio porque es un medio de comunicación mágico en el que la imaginación juega un papel fundamental. Y bueno, pues estoy intentando que ahora mi siguiente paso profesional sea poder iniciar ese romance con la radio que enamoró pues en su momento a mi abuelo y a mi tío. Y que me tiene enamorada a mí ahora, también te lo digo. Ojalá pudiera, y estoy seguro que escuchándote los oyentes pensarán como yo, entrar en el equipo de Radio Top 28. A nosotros nos encantaría. ¿Tú recuerdas tu primer día delante de una cámara? ¿Cómo lo viviste? Sí, claro. De todos modos, yo empecé en el mundo de la tele, empecé escribiendo guiones. Realmente pues fue la oportunidad, la oferta que se me presentó, y yo necesitaba meter la patita en el sector profesional para el que había estudiado y al que me quería dedicar. Y en verdad, sin tener muy claro si podía asumir ese reto y iba a ser capaz de sacar adelante pues ese trabajo, me envalentoné y dije que sí a la oferta, porque ya te digo que necesitaba meter la patita.
no se me dio mal, pero realmente yo lo que quería era estar delante de la cámara, y al año siguiente pues se me presenta una oportunidad para empezar a hacer reportajes para un programa de tele que en el momento se llamaba El Enfoque. Y bueno, un compañero, Daniel Suárez, que para mí será siempre mi padrino profesional, que coincidió conmigo en el primer trabajo de guionista, me contactó para esta segunda oportunidad. Y bueno, la primera vez que te pones delante de una cámara es con muchos nervios, no tienes un estilo, al final es salvar los muebles y un poco intentar demostrar de que vales, porque no quieres morir en el intento. ¿Qué tiene para ti la televisión que engancha tanto, desde dentro sobre todo? Mira, a mí la televisión realmente lo que me enganchó desde dentro fue que tuve la suerte de caer en una productora en la que te dejaban ser, te dejaban fallar, y te dejaban pues aprender esos fallos, en la que pues te depositaban mucha confianza, que eso es fundamental en un sector como la comunicación, en la que te expones, pues en el caso de la tele, físicamente delante de una cámara. Y bueno, pues al final te dan esa paciencia un poco de, pues al principio ya te digo, no lo haces bien, porque yo me veo ahora pues los primeros pinitos en la tele y veo los últimos, y hay una evolución tremenda, pero bueno, te dejan aprender, y al final pues caí de pie en un sitio donde la base era el equipo humano, y bueno, pues ya de ahí en adelante pues todo es ponerle empeño, demostrar que realmente estás haciendo lo que te gusta, y cuando haces algo que te gusta, en verdad, todo es muy fácil. Pues sí, bueno, y además que se nota que trabajar contigo no es difícil, se ve que pones de tu parte muy mucho. Y luego, por otro lado, yo no sé si te pasará lo mismo, porque dicen tantos profesionales que quien prueba la radio ya no vuelve a la caja tonta, como dicen por ahí. Sí, eso es un secreto a voces, eso lo dice todo el mundo. Ya te digo, yo no he tenido la suerte, yo he hecho cositas en radio, pero muy esporádicas. No he tenido la suerte de tener un periodo profesional vinculado a la radio. Sé que me engancharía, y que me encantaría pues poder iniciarme, porque sé que después de esos inicios seguramente me gustaría o intentaría que mi vida profesional estuviera vinculada a la radio, pero bueno, todo llega en su debido momento. A mí no me ha llegado todavía, pero bueno, en la tele aprendí muchas cosas que al final son extrapolables tanto a la radio como a la prensa. También me gusta mucho escribir, no te lo voy a negar, pero bueno, sí es verdad que escribir un poco más con libertad. Al final, también te digo que cuando escribes, pues por ejemplo para un programa de televisión diario, guiones de televisión, al final te tiene que gustar muy mucho el guionizar, porque es un trabajo que con los años acaba siendo quizás un poco monótono y demás. Y bueno, al final todos los medios de comunicación yo creo que están relacionados, pero sí es verdad que la radio es el que más me seduce, pero yo creo que un poco por eso, porque es lo que he visto desde chiquitito, y he visto cómo lo han vivido las personas de mi familia que se dedicaban a ese medio, y es precioso verlo desde fuera, pues me imagino vivirlo desde dentro. Además, algo que cuando uno mama, es inevitable, ¿no? Cuando uno lo tiene en la raíz, me supongo que has vivido momentos súper importantes con el periodismo y fuera de él. ¿Cuál ha sido la entrevista o la cobertura que más te ha marcado emocionalmente? A mí la cobertura que más me marcó emocionalmente fue el volcán de La Palma, sin duda. O sea, también me tocó cubrir o trabajar en tiempos de pandemia, que también pues es un fenómeno que nadie se espera, que tuvo en jaque al mundo durante mucho tiempo. No se hablaba de otra cosa, y bueno, son coberturas que al final para uno son especiales, porque estás teniendo la oportunidad con tu trabajo de contribuir en que en momentos de incertidumbre y en momentos pues muy difíciles para mucha gente, pues tu trabajo pueda servir un poco pues para arrojar luz a todas las dudas que habían en su momento y demás. Sí es verdad que el volcán me tocó quizás más en la parte emocional, pues porque
Al final mi trabajo implicó el conocer, el estar en contacto con muchas historias humanas. Al final mucha gente solamente pues se paraba a admirar aquel fenómeno de la naturaleza que lo es realmente. Cuando lo ves en directo, nunca has visto una erupción volcánica, pues es algo majestuoso, pero detrás había mucha desgracia y a mí me tocó pues contemplar la parte bonita y también lidiar con la parte no tan bonita o con la parte súper complicada de conocer historias humanas de personas que lo habían perdido todo. Y yo me volvía a La Palma porque viajaba toda la semana y todas las semanas me volvía a La Palma con un desazón tremendo porque al final empatizabas con las personas y pues era muy complicado. Un problema que a día de hoy sigue vigente porque pues hay muchas de esas personas que no han conseguido cerrar la herida porque su situación sigue siendo la misma que cuando la erupción estaba activa. Desde luego que eso es un tema escabroso por todos lados porque es vergonzoso que los palmeros sigan todavía como están y esperando con todas aquellas ayudas que se ofrecieron y que al final muchos de ellos, la gran mayoría, por no decir el 98%, no vio ni un duro y siguen ahí luchando por eso. Te quería preguntar, ¿te ha pasado alguna vez en algún directo que pensaste, tierra, trágame? Sí, en La Palma precisamente. Yo en verdad no estaba acostumbrado a hacer directos, yo estaba acostumbrado a hacer, o sea, nosotros trabajábamos en ese momento era fuera de plano, nosotros hacíamos reportajes que eran grabados, eran enlatados y no estaba acostumbrado a hacer directo cuando se da pues lo de la erupción de Cumbre Vieja, pues ahí a los compañeros del equipo de redacción nos toca viajar pues todas las semanas y el programa que se emitía los jueves por la noche pues hacía directos en La Palma y bueno, me toca pues iniciarme en el mundo de los directos y bueno, es algo que nunca olvidaré, que está ahí, que nunca lo niego, porque pues es parte de mi aprendizaje. Me toca hacer ese primer directo por la noche del volcán, me escribo un speech, me lo aprendo de memoria, cuando yo nunca he sido una persona de estudiar de memoria, ni es mi estilo, yo soy de entender las cosas y explicarlas a mi manera. Y cuando empieza el directo, pues empiezo a hacer mi speech y de repente me baila una palabra en la cabeza y esa palabra hace que me quede en blanco y me quede en blanco en directo. Me quedé en blanco, pues, no te sabría decir cuánto tiempo, 5, 6, 7 segundos, para mí fue eterno. Y nada, tuve la capacidad de darme cuenta de que tenía al lado a una persona que iba a entrevistar del IGN y pues automáticamente retomé, está con nosotros Rubén, le metí el micro y ya en lo que él respondía a la primera pregunta que buenamente le pude hacer, pues ya yo fuera de cámara cogí aire, me recompuse y seguí adelante. Terminó el directo y realmente estaba en una iglesia y nada, me empecé a reír y pues eso, tierra atrás, me le dije, virgencita, me dejaste solo. Pero ese día después me tocó volver a entrar en directo y no me arrugué, volví a entrar en directo y al siguiente directo lo hice mejor y ya después, pues al año siguiente empecé en un programa diario a hacer directos todos los días y me enamoré de los directos. La tele en directo mola mucho. Y al final el mensaje que creo que clavas es que no te rendiste ni te echaste para atrás. O sea, ahí dijiste tú, bueno, me lo tomo con humor y un aprendizaje más. También hay una faceta muy importante en tu vida, tu historia con ZZ. ¿Cómo comenzó todo aquello? Pues mi historia con ZZ empezó... A ver, yo siempre he sido carnavalero, antes de estar en la murga, siempre me han gustado las murgas y era el típico que iba a las 3 fases y el miércoles después de la tercera fase montaba mi caserita de campaña fuera del estadio, del recinto de la Plaza España, donde fuera la final, para entrar siempre los primeros y coger los mejores sitios y demás. Tuve una pareja en su momento que tenía una mayor vinculación con el tema murgas. A mí me gustaba Bambones, yo cuando iba como aficionado pues iba a animar a Bambones. En esa época Bambones pues eran esos años en los que la veda se cerraba, solamente subían los bambas que se hacían mayores de edad y tal. Y esta pareja con la que estuve me dijo, mira, yo si fuera un chico y me tuviera que meter en una murga, me meterían ZZ por lo bien que se pasan, son una familia, el buen rollo que tienen y demás. Ella tenía conocidos, pues al final me la jugué y me apunté en ZZ.
y pues mira, pues al final me enamoré pues de esa familia, de ese payaso y bueno, para día de hoy soy murguero, me gustan las murgas, pero realmente soy ZZ, no lo puedo negar y bueno, al final soy carnavalero y se me dio la oportunidad de vivir el carnaval de dentro, que el que no lo ha vivido, pues mi consejo es que si algún día tienen la oportunidad solo de probarlo, si les gusta el carnaval, que lo prueben, porque desfilar en una cabalgata y ver cómo vas a reír a un niño te acerca la mano para darte la mano, como si, no sé, hacer carnaval desde dentro para un chicharrero es un auténtico orgullo. Pues sí, y un lujo, y un lujo. Y Pablo, 14 años formando parte de la murga, que eso no se vive por casualidad. ¿Qué significa para ti ZZ? Pues ZZ me he dado cuenta hace relativamente poco y he acabado ya pues asumiendo y asumiendo ZZ. Aunque haya mucha gente que no entienda lo que voy a decir, ZZ es mi vida. O sea, al final, pues hemos pasado momentos mejores, hemos pasado momentos peores. He compartido la mura con un montón de gente que con el paso de los años, pues acabo dejándolo por diferentes circunstancias, situaciones. Al final nos hacemos mayores, la vida cambia y bueno, pues yo a día de hoy ha habido muchos años que pues me he replanteado el por qué tú sigues aquí y por qué no has pues sido capaz de pues darte cuenta de que eso, de que tu vida ha cambiado, de que pues te has hecho mayor y quizás pues era el momento de dar un paso a un lado y demás, pero no lo he hecho pues porque al final ZZ es mi vida y algún año que me tocó de manera forzosa dar un paso a un lado, pues lo pasé mal. O sea, al final, a día de hoy no consigo mi vida sin la murga. Y bueno, a veces es complicado que la gente te entienda o ser capaz de asumirlo. Yo lo tengo asumido y ZZ es en mi casa y la va a hacer siempre. O sea que tenemos Pablo en ZZ para años. No sé si Pablo en ZZ para años o no, porque pues hay veces que sí es verdad que toca tomar decisiones difíciles y que pues, a uno a lo mejor no es lo que le gustaría tener que hacer o decidir, pero esté activo como componente o no esté activo componente, ZZ va a ser siempre mi casa y siempre voy a estar ahí para arrimar el hombro en lo que haga falta y bueno, puedo decirte con la boca llena o con total transparencia y con toda la sinceridad del mundo que lo que sí es verdad es que, y que no es por nada, que respeto a las personas que han salido, que salen en varios grupos y demás. Yo tengo claro que el sacrificio que implica estar en una murga, y lo tengo clarísimo, solamente estoy dispuesto a pagar ese precio y a vivir ese sacrificio ZZ, y a mí sí es verdad que no me van a ver en otro grupo nunca porque mi sitio sé cuál es y cuando uno sabe cuál es su sitio, pues ahí es donde tiene que quedarse. Y entre televisión, radio y carnaval, ¿dónde sientes que más aparece el verdadero Pablo Chueca? Realmente el verdadero Pablo Chueca sale en las tres. Sí es verdad que puede ser una virtud, un defecto, pero yo no sé adaptar mi comportamiento, mi forma de ser en función al sitio donde esté o donde deje de estar. O sea, yo soy yo y al final soy yo en cualquiera de los tres sitios donde me acabas de decir. Muchas veces, por ejemplo, en la tele, mi perfil y mi forma de ser, que es muy hiperactiva, muy guasona, muy quedón, muy esto y muy lo otro, pues muchas veces en la tele ese perfil, a nivel de trabajo, de redacción, pues chocaba un poco porque yo soy así y aunque esté trabajando, pues no puedo dejar de ser como soy y bueno, eso al final también había veces que restaba, pero otras sumaba mucho porque pues al final contagiar a la gente de esa, entre comillas, locura y sacar una sonrisa y hacerte notar y que pues al final muchas veces también era positivo para el resto de compañeros del equipo.
otras veces no tanto, pero bueno, ya te digo, no puedo dejar de ser yo, para bien o para mal. ¿Y qué crees que te ha enseñado el carnaval que luego haya servido en tu vida profesional? Pues el carnaval lo que me ha enseñado pues quizás es a vivir así como lo estoy diciendo. Al final, como decía la gran Celia Cruz, no hay que llorar que la vida es un carnaval. Y pues al final, pues eso, lo que me ha enseñado un poco es a... Yo soy una persona también muy retraída en cuanto, o sea, mi vida no es perfecta ni mucho menos, todos tenemos nuestros problemas, nuestras procesiones, pero bueno, el carnaval me ha enseñado pues a poder tener una sonrisa siempre en la cara, el que pues si las cosas no van bien por detrás, que por delante nadie se entere y a tener una actitud bastante optimista y positiva en la vida, que creo que es muy importante. Hay momentos muy difíciles en los que tener esa capacidad o esa filosofía de vida es muy importante para no caer, y si caemos, pues tener la capacidad de levantarnos pronto. ¿Crees que hoy se ha perdido un poco esa esencia de comunicar de manera más cercana? Eh, se ha perdido por cómo ha evolucionado la vida, las nuevas tecnologías y sobre todo Internet y la red y la sobreexposición informativa, pues al final han hecho que la comunicación, pues, con ese carácter cercano del que habla, se haya quedado un poco atrás. Y es una pena. Al final, como está pasando con todo, porque está pasando pues con el cine, con la serie, o sea, lo tenemos todo a nuestro alcance y vivimos en la era del poder decidir cuándo, cómo y dónde, el qué. Y bueno, pues al final en Internet tenemos una sobreexposición informativa, tú decides el que consumes, el cómo lo consumes, y lo haces de una manera pues impersonal, no es cercana. Y al final tú ves lo que quieres ver, lo analizas y lo incorporas en tu vida o en tu ideología o en tu discurso, de la manera que tú quieres. Y bueno, al final esa sobreexposición informativa tiene una parte muy buena, que es pues tener al alcance de la mano toda la información posible para poder estar bien informados, pero una parte muy mala, que es cuando no tenemos esa capacidad crítica para poder contrastar lo que estamos consumiendo y poder aplicarlo de una manera positiva, correcta a nuestro discurso. Antes esa cercanía informativa comunicativa marcaba la diferencia y quizás deberíamos replantearnos el recuperarla. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tú que has vivido el contacto con la gente desde tantos escenarios diferentes, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado el público? El público, al final lo más bonito que te regala el público, sea donde sea y de la manera que sea, es que de manera altruista y de manera deliberada está decidiendo pues en ese momento ser tu público. Al final ya después que te dé pues, aplausos, que te dé críticas positivas o negativas o que te dé lo que sea, pues al final acaba siendo bonito porque bueno, pues al final entra dentro del pensamiento crítico de una persona, pero que lo más bonito es eso, que está decidiendo el ser tu público de manera voluntaria, y ya después lo que te dé por lo que tú le has dado, si le ha gustado, si no, si es un aplauso, si es una crítica, ya eso pues es bonito simplemente por el hecho de que tienes el derecho a criticar porque voluntariamente ha decidido ser tu público. Eso es lo más bonito. Pues sí, y seguro que tienes miles de anécdotas. ¿Cuál es la historia divertida esta que tú recuerdas o que estás en un momento así, te viene y te ríes solo? Anécdotas tengo muchas, pero ¿te estás refiriendo a un plan a nivel profesional? O personal, o con la murga, no sé, alguna anécdota que tú de repente digas, joder, es que esto fue, y que cada vez que la recuerdes, pues te haga sonreír, ¿no? O te estornilles de la risa, que a mí me pasa, tengo muchas anécdotas así.
No, y en la tele tengo una muy divertida que incluso tengo un sticker que es el sticker de cuando hay conversaciones tristes o complicadas. Ese sticker salva los muebles siempre, que tuve que ir a hacer un directo que no era directo, al final era falso directo en un centro hípico donde dan clases de montar a caballo y demás. Y nada, pues en el directo tienen que pasar cosas siempre en la tele, y bueno, pues una de las cosas que iba a pasar es que yo iba a terminar el directo subiéndome un caballo y montando y tal, así despedía. Pues antes del falso directo yo pruebo para subirme al caballo, me subo como si fuera un protagonista de Pasión de Gavilanes, maravilloso, perfecto, y le digo a las chicas que nada, que no hace falta que me pongan una escalerita que había para los niños y tal, que yo me subo sin problema. Pues cosas del directo, del falso directo, cuando me voy a subir al caballo ya grabando, el caballo está estresado, está nervioso, se me mueve y bueno, me subo al caballo como si fuera Tom Cruise en Misión Imposible, agarrado a la ventanilla de un coche en marcha, casi no me subo, o sea, y bueno, pues al final termino el falso directo, me río, tenía la posibilidad, porque era un falso directo, de repetirlo para quedar como pues un gran jinete, pero nada, decido que no, y al final como si hubiésemos estado en directo, eso fue lo que salió, pues eso es lo que se emite y así se emitió. Y bueno, ese vídeo está en YouTube y ese sticker está en mi galería para alegrarle el día a quien lo necesite. Oye, pues seguro que los oyentes, al igual que yo, según termine esta entrevista, vamos corriendo a tus redes sociales a buscarlo, porque es que vamos. No, pues en las redes sociales creo que no lo tengo subido, ¿eh? Pero bueno, prometo subirlo pronto para que puedan verlo. Pues súbelo, por favor, te lo pedimos. Mira, qué papel juega para ti Canarias en tu vida, en tu manera de comunicar, en tu manera de trabajar, a la hora de trabajar. Bueno, Canarias es nuestra seña de identidad. Al final, ser canario es un orgullo. Nos ha tocado vivir en una tierra, pues, en muchos aspectos muy castigada, muy olvidada, pero fue una tierra maravillosa, con una gente maravillosa, con unas características particulares maravillosas y bueno, pues al final yo creo que una de las cosas que más caracteriza al canario es la naturalidad y bueno, eso es algo que yo sí es verdad que pues como te decía, en mi día a día, en cualquier faceta, pues he incorporado. Yo soy yo, el que pueda ver pues mis directos o mis pinitos en plató haciendo secciones, pues podrá ver que no soy el típico comunicador, pero porque no me sale, que cuando se pone delante de una cámara adopta pues otra forma de expresarse o cambia el tono a un tono más informativo profesional. Yo no sé hacer eso, mi tono es el que es y soy como soy y pues al final quizás eso es lo que más me diferencia de la naturalidad. Habrá quien le gusta, habrá quien no, pero es que no sé hacerlo de otra manera. A mí personalmente es lo que más me gusta de ti, o sea que eres tal cual. Yo cuando te veo trabajando tras la pantalla, pues veo a Pablo, ¿sabes? No veo a otra persona, veo al mismo Pablo que puedo ver en otra faceta fuera de, ¿sabes? Entonces, esa cercanía me encanta. En algún momento sí que te lo he hecho saber, creo que por las redes sociales te he mandado algún mensajito en plan de felicidades, porque me gusta mucho cómo trabajas. Y te hacía esta pregunta de qué papel juega Canarias en precisamente porque los periodistas, muchos de los periodistas que estudian aquí tienen que salir fuera para poder vivir de su carrera y tú te has mantenido. Sí, yo me he mantenido, pero un poco por decisión propia. O sea, me he mantenido, ya te digo, tuve la suerte de caer de pie en una productora, pues que al final, pues como te decía, te daba la posibilidad de evolucionar, de prosperar, de crecer. Al final, sí es verdad que te digo que es un sector muy complicado a nivel de poder meter la patita. Yo, una vez terminé la carrera, estuve mis 4 o 5 añitos sin conseguir trabajo de lo que había estudiado y pues trabajando de lo que fuera, en tiendas de ropa, en el aeropuerto del sur cargando maletas,
lo que hiciese falta. Ya después, una vez metes la patita y si aprovechas la oportunidad y te lo curras y demuestras pues que vales o que por lo menos tienes ganas de seguir, pues todo es más fácil. Está claro que a mí se me ha pasado por la cabeza el irme fuera. Fuera hay más oportunidades, hay muchos más medios y es un abanico mucho más amplio de oportunidades profesionales, pero no me quiero ir de aquí. Tengo claro que mi vida está aquí, que mi familia está aquí, mis amigos están aquí. Para mí tener cerca pues a mi familia y a mis amigos es muy importante y bueno, pues sea lo que sea en un futuro, en el sector en el que intente desempeñarme o el proyecto en el que intente meter la patita o sacar adelante, siempre voy a intentar que sea aquí. O sea, para que yo tenerme que ir fuera, tendría que ser pues porque no me queda otra alternativa y un poco a la fuerza me tendría que ir, pero si no, aquí va a estar Pablo Chuecas toda la vida en Canarias. Qué bueno. Y nosotros disfrutando de ti, porque estoy segura que vamos a tener Pablo Chueca para largo y tus primeros pinitos en Televisión Canaria son eso, tus primeros pinitos, pero estoy seguro que llegarás a tener incluso hasta, te veo con tu propio programa, la verdad. Si tú pudieras hoy sentarte con el Pablo que estaba empezando la carrera, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo que le daría es que hiciera todo lo que hizo exactamente igual. Al final, gracias a eso, el Pablo que está hablando contigo es el Pablo que es. Y bueno, pues ya te digo, con aciertos y con fallos, pero bueno, al final Pablo ha hecho las cosas como él las tenía que hacer. Y el único consejo que le daría pues es el que te he dicho, que fuera él mismo siempre y que con eso era o es más que suficiente. Al final todos tenemos que equivocarnos para aprender. La vida se compone de error, aprendizaje, crecimiento, que fueron las 3 palabras que te dije al principio. Pues sí. ¿Hay algún sueño pendiente que todavía quieras cumplir, ya sea en la comunicación, en la radio, en la televisión o en el carnaval? Bueno, sueños, uno tiene muchos sueños. Está claro que un sueño pues sería ese, el poder abrir una etapa profesional en la radio y pues poder caer de pie y seguir pues toda la vida dedicándose a ese medio. Pero bueno, al final ya te digo, son sueños. He aprendido también con el paso del tiempo que los sueños están para cumplirlos, uno tiene que intentar cumplirlos, pero que hay veces que los sueños no se cumplen y eso no quiere decir que sea un fracaso, ni mucho menos. De los sueños no cumplidos también se aprende mucho y bueno, pues el consejo que me daría a mí, que le daría a todo el mundo, es que nunca dejen de soñar, que soñar es lo más bonito del mundo y tanto se cumplan o no se cumplan esos sueños, que sueñen porque es algo mágico. Al final es lo que nos hace, lo que le da un poquito de chicha o de emoción a esta vida. Pues sí, es un poquito la gasolina que nos hace caminar con ilusión. Y Pablo, para terminar, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente el día de mañana? Es que realmente es algo quizás en lo que no pienso. Realmente es que no me importa que me recuerden o que no me recuerden. El cómo me da muy igual. Si es verdad que lo que me gustaría es que pues la gente que realmente para mí es importante, pues sí se acuerde de mí y siempre tenga un huequito para Pablo Chueca en su memoria. El cómo, pues la verdad que es algo que no me preocupa. Yo creo que la gente que me conoce, yo sé cómo me va a recordar y con eso me vale. A mí lo que me importa es que la gente que de verdad me recuerde sea la gente que de verdad ha tenido la oportunidad de conocerme de verdad. Y con eso es más que suficiente.
Qué bonito, Pablo. La verdad que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo. Gracias además por regalarnos esta cercanía, tus emociones, tus recuerdos, tus vivencias, estas historias que además forman parte de la comunicación del carnaval y seguro que muchos de los que nos están escuchando se pueden ver reflejados en tus palabras. Hoy hemos conocido no solo al periodista o al carnavalero o al murguero, sino también a la persona que hay detrás de todo eso, y eso siempre es lo más bonito. Se agradece muchísimo que hayas abierto tu corazón a Radio Top 28. Gracias por acompañarnos y recuerda que aquí siempre tendrás las puertas abiertas y un micrófono esperándote también. Pues muchísimas gracias, Tena. De todos modos, resumo diciendo lo que te decía. El Pablo carnavalero, el Pablo periodista y el Pablo persona es el mismo. Y yo creo que también ese es un mensaje que dar, que esa es la clave, que seamos nosotros y que de esa manera la vida funciona. No hay más recetas. Pues sí, y además así, sin filtros, que a veces es como nos gusta, por lo menos a muchos, personalmente a mí, las personas, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero transparentes. Otra no queda. Los filtros no sirven de nada. Los Son filtros, solo para maquillar una realidad que no es verdad. efectivamente, No es real. efectivamente, los filtros para quien le guste en el TikTok. De resto en la vida, la transparencia es lo mejor. Así que Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Lo de que te tenemos aquí los micrófonos esperando es directamente una abierta propuesta por si quieres venirte a Radio Top 28 con nosotros. Nosotros estaríamos encantados porque si tanto te gusta la radio, aquí tienes tu casa. Pues solamente hay que hablarlo, sin ningún problema. Por Pues supuesto que si las puertas están abiertas y hay un micrófono esperándome, seguramente que en algún momento ahí estaré. Pues ojalá sea así y seguramente le daremos una alegría enorme a nuestros oyentes después de haber escuchado esta entrevista. Pues nada, Tania, que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a seguir haciendo esto, que es importante que le den voz a personas normales y a personas de a pie de la calle. Es necesario que esa gente también tenga voz porque son parte importantísima del motor de esta vida. Además que todos tenemos una historia que detrás puede inspirar a otras personas y que puede incluso levantar el ánimo o darle la energía que necesitaba para ese pequeño empujoncito quizás que estaban esperando. Así que, lo dicho, nos quedamos pendientes a ti, a que de repente a lo mejor suene la campana y te quieras unir a nuestro equipo. Ahí lo dejo sobre la mesa, ¿vale? Pues lo hablamos sin ningún problema, ¿vale? Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Gracias a ti, un saludo. Buenas tardes, hasta luego. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias una vez más por ese ratito que comparten con nosotros ya casi de manera... parece que ya esto se está convirtiendo un poco en nuestro ratito del día. A mí me encanta. Gracias de verdad una vez más por estar al otro lado de la radio, compartiendo con nosotros estos momentos, historias y conversaciones que nos acercan un poquito más. Y nada, nos despedimos por hoy, pero ya saben que volvemos muy pronto con nuevos invitados, nuevas emociones y muchas ganas de seguir haciendo radio con corazón. Cuídense mucho, disfruten de la vida y no pierdan nunca las ganas de escuchar. Hasta la próxima. Les dejo con el mejor, con Juanma González. Entrevista con Tania.